En el video de hoy veremos operaciones con ángulos, con el siguiente ejercicio. Dado tres ángulos adyacentes y consecutivos, ángulo AOB, ángulo BOC y ángulo COB, tales que dos veces el ángulo BOC es igual a 3 veces el ángulo COD. Demostrar que el ángulo AOD es igual a 5 veces el ángulo AOC menos 2 veces el ángulo AOB sobre 3. Sabemos que un ángulo adyacente son los que comparten o tienen en común un vértice y un lado, y por eso son consecutivos. Vemos que en los tres ángulos tienen en común la U. La O, podría decir que la O, que es el vértice. Tenemos el ángulo AOB, ángulo BOC y ángulo COD. Tienen vértice en común y lados, y están consecutivos. Como primer punto, vemos que 2 veces el ángulo BOC es igual a 3 veces el ángulo COD. Esto es una hipótesis que nos lo plantea el ejercicio. Primero, el ángulo AOC es el que necesitamos buscar su medida, que sería el ángulo AOD menos el ángulo DOC. Tenemos el ángulo AOC, que sería igual al ángulo AOD menos DOC. Esta es una resta de ángulos. Luego vemos que necesitamos 5 veces esta medida, que es 5 veces el ángulo AOD menos 5 veces el ángulo DOC. Ahora nos damos cuenta que necesitamos también la medida de este ángulo, que sería ángulo AOD menos el ángulo DOB. Entonces tenemos el ángulo AOB, que sería igual a ángulo AOD menos el ángulo DOB, pero es 2 veces esta medida lo que necesitamos, que sería 2 veces el ángulo AOD menos 2 veces el ángulo DOB. En el anterior utilizamos la resta de ángulos. Luego, para saber cuánto es la resta de los dos últimos términos de los ángulos que acabamos de encontrar, que sería 5 veces el ángulo AOC menos 2 veces el ángulo AOB, es igual a la resta de lo que nos dio, que sería 5 veces el ángulo AOD menos 5 veces el ángulo DOC menos 2 veces el ángulo AOD menos 2 veces el ángulo DOB. Ahora aquí quitamos los paréntesis, pero es prácticamente lo mismo. Tenemos acá 5 veces el ángulo AOC menos 2 veces el ángulo AOB es igual a 3 veces el ángulo AOD. ¿Por qué 3 y acá tenemos 5? Acá utilizamos una resta de términos semejantes, que es este con este nos da 3 veces el ángulo AOD menos 5 veces el ángulo DOC. Luego acá tenemos algo también diferente, que es más 2 veces 2 por el ángulo DOC más el ángulo COB. ¿Por qué? Porque tenemos que el ángulo DOB es igual a el DOC más COB, que es lo que tenemos aquí, pero como es 2 veces DOB, entonces es 2 por esto. Acá utilizamos una sustitución de términos semejantes y una sustitución. Luego, aquí es 5 veces
el ángulo AOC menos 2 veces el ángulo AOB es igual a 3 veces ángulo AOD, como estaba anteriormente, y aquí multiplicamos este por este y este por este y nos da 2 ángulos DOC más 2 el ángulo COB, y como teníamos un 5 ángulos DOC, estos dos se restan y nos quedaría igual a 3 veces el ángulo AOD menos 3 veces el ángulo DOC, la resta de estos dos por ser términos semejantes, más 2 veces el ángulo COB. Acá, como ya les decíamos, teníamos una resta de términos semejantes y en la anterior una multiplicación. Ahora tenemos que 5 veces el ángulo AOC menos 2 veces el ángulo AOB es igual ahora de 3 veces el ángulo AOD menos 3 veces el ángulo DOC más 3 veces el ángulo DOC. ¿Por qué 3 veces el ángulo DOC? Porque en la hipótesis, o sea en el ejercicio, nos dice que 2 veces el ángulo COB es igual a 3 veces el ángulo DOC, como nos tenemos en el primer punto. Y así podríamos restar estos para estos dos que son términos semejantes. Entonces acá utilizamos, como les digo, resta de términos semejantes y la sustitución. Ahora tenemos como final que 5 veces el ángulo AOC es menos el ángulo AOB es igual a 3 veces el ángulo AOD. Prácticamente es lo que nos dice en la tesis, pero lo tenemos que poner en el orden que es, que sería pasar este 3 que está multiplicando, pasar al otro lado a dividir, que sería 5 veces el ángulo AOC es igual a 2 veces el ángulo AOB sobre 3. Esto nos da el igual de que es igual al ángulo AOD. Este sería el resultado y llegaríamos a lo que tendríamos que haber demostrado según el ejercicio.